Bueno, acá volví. En este video voy a retomar la tasa de interés, ¿sí? Que yo ya les dejé un videíto, que fue el que grabé el año pasado, pero no quería dejar de retomar este tema, porque bueno, es un poco por ahí más complejo, ¿sí? Es algo que es un concepto con el que convivimos diariamente, tasa de interés, lo escuchamos mucho, y por ahí requiere un poco más ¿no? de profundidad en términos conceptuales y bueno, repasarlo, ¿no? Así que voy a compartir pantalla para que empecemos a ver algunos conceptos. A ver. Acá estamos. Bueno, acá están las slides de la tasa de interés, ¿sí? Que ustedes ya la habrán visto en el video y si estuvieron repasando las PPTs por su cuenta y leyendo el libro, seguramente ya un poco sabrán de lo que trata. Hay mucho debate en la definición de tasa de interés, porque la definición más común que por ahí encontramos que nos dijeron, o que en algún libro leímos, o algún libro o algún artículo periodístico, ¿sí? Que la tasa de interés, por lo general se le llama, le dicen, bueno, la tasa de interés es el precio del dinero, ¿sí? Lo que va a decir Carlino, ¿sí? Que es el autor del libro que ustedes tienen, para ver este tema, es que o sea, no es que esté mal la definición, sino es que está incompleta, porque él lo que va a decir es que hay una variable que es muy importante en la tasa de interés, tenerla en cuenta para definir básicamente lo que es la variable tiempo, ¿sí? Si nosotros decimos que la tasa de interés es el precio del dinero, estamos reduciendo esa variable, no estamos incorporando el tiempo, ¿sí? Y eso es un error fundamental para Carlino y para muchos economistas, porque no es lo mismo hablar en tiempo presente, ¿sí? Que teniendo en cuenta la variable del futuro o el tiempo en el cual nosotros nos vamos a basar, ¿sí? Ahora voy a entrar en ese tema. Entonces, la definición que él va a dar de tasa de interés, se las voy a leer, dice, bueno, que es la retribución que una persona tiene por no consumir en el presente, sino en el futuro. ¿Qué querrá decir esto? ¿No? Porque parece como, pareciera una definición bastante simple, pero tiene algunos elementos que son interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que una persona, o sea, que la tasa de interés va a representar, ¿sí? Ese extra o ese adicional que nos van a dar a nosotros por el hecho de, en vez de decir, bueno, me gasto, no sé, 50 pesos hoy en comprarme un alfajor, ahorro, ¿sí? Esos 50 pesos los dejo en mi caja de ahorro, y en vez de consumir eso en el presente, yo me guardo esos 50 pesos en mi caja de ahorro, ¿sí? O en mi cuenta corriente o donde sea, ¿sí? Entonces acá ya van apareciendo otros conceptos, ¿no? Yo mencioné la palabra ahorro, ¿sí? Si nosotros no tenemos en cuenta la variable tiempo, ¿sí? En este caso el futuro, ¿cuál sería la motivación que nosotros tendríamos para ahorrar el dinero? ¿Sí? Piensen en Argentina, ¿sí? En el contexto inflacionario, ¿sí? En Argentina y en general en todos los países. Lo que pasa es que en Argentina uno lo ve más en carne viva, porque es muy evidente y es muy alto la inflación. Pero en todos los países, sí, que tienen crecimiento económico, tienen una pequeña inflación todos los años. Entonces siempre están pagando un poquitito más caro alguna cosa. Entonces, digamos, si yo sé que no comprar, por ejemplo, como dije en el caso del alfajor, si yo no compro el alfajor hoy, que me lo quiero comer hoy, si lo compro el mes que viene, ese mes que viene me va a salir más caro probablemente el alfajor. Entonces, ¿cuál sería mi motivación de no consumir en el presente para guardar ese dinero en el futuro? Entonces, el incentivo es justamente este adicional, ¿sí? Que es lo que llamamos precio del dinero, ¿sí? Lo pongo entre comillas, que es esta retribución que nos van a dar, en este caso los bancos, ¿sí? Que acá estamos incorporando otro actor en esta dinámica, no estamos hablando solo de individuos, sino que vienen a traccionar también los bancos. Entonces el banco a mí lo que me va a decir es decir, mira, no te conviene consumir o gastarte toda la plata ahora, porque si vos me dejás la plata, ¿sí? Guardada, y en un instrumento, ¿no? Porque uno si la deja
acá todos entiendo que ustedes habrán en algún momento cobrado un sueldo si trabajaron, los que no trabajaron, bueno, ya les va a tocar, pero la mayoría entiendo que trabaja, entonces nosotros cobramos nuestro sueldo en los bancos, ¿sí? En la caja de ahorro. El nivel de interés que tiene la caja de ahorro es mínimo, o sea, prácticamente imperceptible, pero existe. Nosotros si quisiéramos ganar un interés, ¿sí? Es decir, si en vez de gastarnos todo el sueldo, guardamos un poquito y lo guardamos para el próximo mes o para los próximos 3 meses, nosotros el instrumento que nos ofrece el banco es el plazo fijo, ¿sí? A ver, yo voy a hablar de plazo fijo para centralizar el análisis, pero hay un montón de otros instrumentos, ¿sí? Están los bonos, están las acciones. Yo no me voy a meter en ese mundo de instrumento por instrumento, lo voy a explicar con el plazo fijo porque es lo más simple, ¿sí? Para todos. Entonces, o sea, quiero decir, el mundo financiero es un mundo aparte, no tiene ni siquiera que ver tanto con micro o la macroeconomía, yo no voy a ahondar en ese mundo, pero sí en un mundo más bajado a tierra para que todos podamos estar en sintonía y entender de lo que hablamos, ¿no? Algunos por ahí la tasa de interés ya la tienen así, pero por ahí para el que nunca vio economía es un concepto que es un poco, no difícil, porque a algunos no le pueden parecer difícil, pero sí que hay que pensarlo desde la perspectiva más del ahorro y con la intervención de otros agentes. Entonces, estábamos hablando del plazo fijo. Entonces, a ver, lo que me va a ofrecer el instrumento más básico que me va a ofrecer el banco, va a decir, mira, no te conviene consumir esta plata ahora, guardala en un plazo fijo y dentro de un mes vas a tener no solamente estos pesos que vos guardaste, sino este adicional, ¿sí? A modo de retribución por no haber consumido la plata en el presente. Alguno podrá pensar y me decir, bueno, pero la tasa de inflación, ¿sí? Que yo tengo todos los meses, es más alta que la retribución que me da el banco. Entonces a mí, al fin y al cabo, no sé si me conviene tanto guardar la plata en un plazo fijo y no gastármela, ¿sí? O comprar otro tipo de bien, puede ser dólares, por ejemplo, para resguardar ese valor del dinero, ¿sí? Porque muchas veces lo que suele pasar en países con inflación alta, como en Argentina, es que la tasa de interés que tienen los plazos fijos, o sea, ese pequeño porcentaje adicional que nos pagan por guardar el dinero ahí, no llega a cubrir el porcentaje alto de la inflación. Entonces, por eso a veces se escucha por ahí mucho en los medios de comunicación, bueno, la gente no tiene incentivos para ahorrar, ¿no? Bueno, porque quizás este tipo de instrumentos no llega a cubrir, digamos, el nivel inflacionario que tiene el país, ¿sí? Entonces, vuelvo a nuestro tema, ¿no? Hablábamos de los bancos. Nosotros, todos los países existe un banco central, ¿sí? Que tiene una carta orgánica, se llama, en el libro lo pueden leer, yo tampoco voy a andar mucho en ese concepto, pero básicamente lo que es digamos, que establece que es un órgano dependiente del Estado y regula el funcionamiento, o sea, es como que marca las reglas de juego para el resto de los bancos que están en el país, ¿sí? Entonces yo acá les puse en este recuadrito lila que tienen acá, digamos, ¿qué implica? A ver, todos los bancos, las reglas de juego para todos los bancos es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dispone el Banco Central. Entonces, algunos bancos pueden jugar, a ver, una cosa son las reglas de juego y otra cosa son los beneficios financieros que pueden adicionar los bancos, ¿sí? Por ejemplo, hay bancos que la tasa de interés por ahí es un poquito más alta, por ahí es un poquito más baja, pero siempre está como en una banda, ¿sí? Que esa banda la define el Banco Central, ¿sí? Digo porque alguno va a decir, profe, yo tengo dos bancos, uno me da más, uno me da menos. Sí, tiene ustedes piensen que los bancos son empresas, ¿sí? No son organismos, son organismos con fines de lucro, ¿sí? Los bancos son empresas, entonces, obviamente, vamos a decir que podemos decir que quizás es un oligopolio, entre un oligopolio y una competencia ahí perfecta, digamos, porque son varios bancos los importantes, está ahí, no me arriesgaría a decir ni que es uno y el otro, está por ahí en el medio, pero bueno, a lo que voy es que los bancos compiten entre sí, ¿sí? Entonces por eso algunos bancos nos dan muchos beneficios, nos dan porcentajes de ahorro, nos pagan un poquito más de tasa de interés, algunos nos pagan menos de tasa de interés,
y algunos, que en este tema me quiero meter ahora, que también es donde impacta, que ustedes lo van a ver cuando nosotros ahora estamos terminando de ver tasa de interés, y el motivo, o sea, el para qué nosotros entramos en este concepto es porque después ustedes van a ver financiamiento, ¿sí? Cuando veamos gestión, o sea, más las unidades de gestión, creo que es la unidad 3 de financiamiento, ¿sí? Entonces, cuando veamos financiamiento vamos a volver a la tasa de interés. Por eso a mí lo que más me interesa es que ustedes puedan entender bien esto, ¿no? Cómo juega esto en la dinámica entre los bancos, los préstamos, el ahorro, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado nosotros los bancos, ¿sí? Los utilizamos para ahorrar, ¿no? Para ahorrar. Bueno, me sobran, no sé, me sobran 10.000 pesos de sueldo todos los meses, yo esos 10.000 pesos los voy poniendo en un plazo fijo para que cada un mes, 2 meses, 3 meses, porque los plazos fijos pueden, dependiendo de uno, ¿no? Si lo quieren un mes, si lo quieren 3 meses, si lo quiere dejar un año, dependiendo de las preferencias ahí de cada consumidor. Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de ahorrar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos queremos comprar un auto, por ejemplo, y necesitamos, no nos alcanza el sueldo que tenemos a fin de mes, y necesitamos una cantidad de dinero en efectivo, ¿sí? Bueno, que para poder consumir o pagar algo adicional, ¿sí? Vamos a suponer que no tenemos el sueldo suficiente y necesitamos recurrir a un préstamo, ¿sí? Bueno, el préstamo es un instrumento de financiamiento, ¿sí? Ya que usamos la palabra financiamiento, la traemos acá. Entonces ese préstamo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito 100.000 pesos, ¿sí? Vamos a suponer que necesito me faltan 100.000 pesos para comprarme el auto que quiero, bueno, voy al banco, pido prestado, ¿sí? 100.000 pesos, y lo que yo voy a arreglar con el banco es o sea, cómo yo voy a devolver ese préstamo, ¿sí? Entonces lo más probable es que el banco me diga, bueno, mira, toma, yo te doy los 100.000 pesos, y vos me vas a devolver en, no sé, vamos a suponer en un año, ¿sí? En 12 cuotas. Entonces, yo lo que le voy a ir yo al banco, digamos, cuando finalice de pagar ese préstamo en esas 12 cuotas, yo no voy a haber pagado solamente los 100.000 pesos, ¿sí? Yo voy a haber pagado los 100.000 pesos más el costo, ¿sí? Que sería el costo, que sería la ganancia que no tuvo el banco por haberme dado esa plata a mí y no haberla colocado en un instrumento financiero como puede ser un bono, como puede ser, sí, una acción de una empresa. Nosotros cuando cobramos los sueldos en los bancos, el banco, vieron bueno, que por lo general cuando uno entra a una empresa y te dice, bueno, te depositamos el sueldo en este banco, no te cobramos, vos no pagás nada, ¿sí? Bueno, ese no pagas nada es relativo porque tenemos que pagar un seguro o algo, pero por lo general, digamos, el banco lo que suele hacer con el dinero que nos depositan es trabajarlo, ¿sí? En el sentido de comprar acciones, hacer inversiones en un mercado, distinto, ¿sí? Al que funcionan las personas. Entonces, a lo que voy con esto es que el banco tiene beneficios adicionales, o sea, con nuestro sueldo, digamos, que nosotros cobramos, el banco también realiza acciones, y bueno, es también en parte la ganancia del banco que tiene por proveer este servicio también, ¿sí? Bien, entonces, estaba explicando esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a devolver esos 100.000 pesos que nosotros los necesitábamos ya, porque nos teníamos que comprar el auto ya, porque si no nos ha aumentado el precio, yo lo que voy a terminar devolviendo son esos 100.000 pesos que el banco me prestó, pero como lo voy a hacer en un periodo de 12 meses, yo voy a ir pagando todos los meses una cuota más una adicional, ¿sí? Que hubiera sido la tasa de interés, que es la ganancia que el banco no tuvo al haberme prestado el dinero a mí, ¿sí? Por eso nunca nosotros en préstamos, en los créditos, nunca devolvemos la plata, o sea, si nosotros pedimos 100.000 pesos, van a ser 100.000 pesos más la tasa de interés. Si pedimos 1.000.000 de pesos, va a ser 1.000.000 de pesos más la tasa de interés, progresiva, digamos, en el tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante la variable tiempo en la tasa de interés, en el tiempo en el cual nosotros
el tiempo que nosotros vamos a necesitar para poder devolver todo eso, ¿sí? Que eso va a ser una negociación que nosotros vamos a tener con el banco. Si bien los bancos por lo general tienen paquetes armados, digo, no es que uno está negociando permanentemente, puede, digamos, decir, bueno, en vez de 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas, 18 cuotas, puede, digamos, acceder a diferentes paquetes, ¿no? Pero bueno, entonces cuando acá, bueno, entonces antes de pasar, quiero hacer un comentario adicional sobre el Banco Central, ¿sí? El Banco Central muchas veces presta dinero también a estos bancos, ¿sí? O sea, es el banco que regula todo, y si algún banco está teniendo un problema financiero, el Banco Central le da préstamos también a esos bancos, y a esos bancos también al mismo tiempo les cobra un interés, ¿sí? Siempre que un banco, ahora vamos a hablar solo de bancos para no confundir, pero hay otras entidades financieras, ¿sí? Pero vamos a dejarlo en bancos por ahora. Siempre que un banco haga un préstamo, siempre va a tener que cobrar una tasa de interés para recuperar esa ganancia no obtenida, ¿sí? De haber puesto el dinero en otro lugar que genere a su mismo tiempo también otros intereses, ¿no? Otros intereses en el sentido de, por ejemplo, una acción, ¿sí? Comprar acciones. Hay mercados distintos, el mercado, los bancos, perdón, operan en mercados que tienen por ahí más alcance internacional en algunos casos, en otras divisas. En fin, no voy a entrar en detalle con eso porque es muy complejo, y necesitaríamos muchas clases para ver todo, pero para que tengan una idea general, entonces el Banco Central a veces también da préstamos a otros bancos, ¿sí? Entonces por eso yo acá en este cuadrito violeta les puse, ¿no?, que el costo, que la tasa de interés es el costo que un Banco Central les cobra también a los bancos del país por prestarles dinero, ¿sí? Y a su vez lo usan como base para lo que les cobran a sus clientes por el financiamiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Banco Central le presta a los bancos, ¿sí? Y nosotros después le pedimos prestado a los bancos, ¿no? No le vamos a pedir al Banco Central, usamos los bancos que tenemos, digamos, que son al público, ¿no? Hay bancos que, por ejemplo, solo trabajan con empresas, como por ejemplo el Citibank, ¿sí? Que era antes un banco que operaba con clientes, o sea, con individuos, y desde hace creo que 5 o 6 años atrás se dedica solo a prestarle a empresas, ¿sí? Porque las empresas también funcionan como entes individuales a la hora de pedir un préstamo, ¿sí? O de colocar sus excedentes, digamos, de dinero en compra de acciones, y todo eso lo administran o bancos o entidades financieras, ¿sí? Entonces acá tenemos también que la tasa de interés es lo que el Banco Central paga a los inversionistas, ¿sí?, en los instrumentos de deuda que emite, es lo que hablábamos recién, esto de emisión de deuda. Por ejemplo, si la tasa de interés también es lo que el Banco Central paga a los inversionistas, los instrumentos de deuda que emite. Cada vez que el Banco Central, por ejemplo, lanza bonos, ¿sí?, esos bonos son con tasa de interés a futuro, ¿sí? Entonces el ahorrista, digo, no es que, de vuelta, no es que el banco, por ejemplo, viene un inversionista extranjero, no un individuo, digo, pero por ejemplo una entidad extranjera, entonces eso funciona con el Banco Central porque es el banco del Estado, ¿sí? Entonces cuando esa entidad compra bonos, ¿sí?, por ejemplo del Tesoro Argentino, del Banco Central, está operando, digamos, en instrumentos de deuda que también tienen tasa de interés, ¿sí? Y después, bueno, es una herramienta del Banco Central que tiene efectos en la inflación, el crecimiento y el tipo de cambio. Bueno, acá me voy a meter solamente con la parte de inflación, que es la que por ahí más nos impacta, ¿no?, a nosotros, que tiene que ver con que, bueno, si yo tengo más incentivos para ahorrar, digamos, si las tasas de interés son altas, yo voy a tener más incentivos para ahorrar. Entonces, uno de los postulados de la economía, de una rama de la economía, es esta idea de que cuanto más alta esté la tasa de interés, las empresas van a tener más, las empresas y los individuos, ¿no?, pero digo, las empresas, que son las que más invierten, van a tener más incentivos para colocar el dinero en acciones, en bonos o en plazos fijos, ¿sí? Y no van a tener tantos incentivos para invertir. Es decir, que van a preferir guardar ese dinero o ahorrarlo en lugar de invertirlo. Entonces, de esa forma se va generando una retracción en la economía y una supuesta reducción de la inflación, ¿sí? Esos instrumentos, cuando los países tienen un porcentaje
por ahí muy chiquito de inflación, es un instrumento útil para una maniobra, ¿sí?, en el corto plazo. Pero lo que sí está demostrado es que por más altas que estén las tasas de interés, cuando la inflación se vuelve un fenómeno estructural, no va a ser suficiente, digamos, utilizar ese instrumento, ¿sí?, de la tasa de interés. Así que es un tema más complejo, pero lo menciono porque en el libro lo menciona, y también en la inflación, ¿no? Hay una rama de la economía muy fuerte que dice, bueno, que cortando el gasto público y aumentando la tasa de interés, se corta el consumo, se corta la emisión monetaria, entonces la inflación tiende a bajar. El problema es que eso también trae aparejados, ¿no?, esto que yo comentaba al principio, que las empresas de pronto dejan de tener incentivos para invertir el dinero y aumentar la base productiva, que en realidad ahí es donde está el origen de la inflación, ¿sí?, para una rama de la economía, ¿sí? Hay dos ramas fuertes, ¿no?, de la economía, una que dice que la inflación es un fenómeno monetario, y hay otra que dice que es un fenómeno compuesto, donde interviene el fenómeno monetario también. Y habla de la base productiva. Entonces, si yo no tengo inversiones que me incrementen la base productiva, no genero condiciones propicias para eso, como por ejemplo dejar alta la tasa de interés, también estoy perjudicando a la economía en cierta forma, porque los costos de la producción, si yo no invierto, van a seguir siendo altos y van a seguir subiendo, entonces siempre van a aumentar los precios, ¿sí?, independientemente de que la tasa de interés sea alta y haya más incentivos para guardar el dinero. Entonces, está bueno que ustedes también puedan entender esta relación, ¿sí? Y ojo con las afirmaciones, así de, bueno, esto es para esto para esto, porque es cierto que genera una baja en la inflación, la tasa de interés alta por este fenómeno que les comentaba recién, pero también es cierto que genera una retracción en la economía. Entonces, a veces no son las medidas, sino la combinación de medidas, ¿sí?, para parar, por ejemplo, en este caso, la inflación, que es lo que sería la intención, ¿sí? Muchos países utilizan la tasa de interés como mecanismo regulador de la inflación, pero por lo general es una medida de corto plazo, no es una medida que se puede extender en el tiempo, porque los perjuicios que después va a traer eso son mucho mayores. Es como, ¿vieron ese dicho que dice, bueno, ¿qué es peor, el remedio o la enfermedad? Bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿sí?, con comprar medidas y paquetes que parecen ser una solución de un problema y en realidad terminan generando otras distorsiones en la economía, y nunca es bueno la distorsión, ¿sí?, no sea, ya sea ni por la inflación, por la desinversión o por lo que sea. Así que bueno, creo que con esto cerramos, voy a dejar de compartir así. Con esto cerramos tasa de interés. Espero que haya quedado claro con este video y con el video que ya les pasé la semana pasada. Si tienen alguna duda o algo, de cualquier manera lo vemos en las próximas clases, que tenemos la clase sincrónica, así que cualquier duda y eso se anotan todo y después me preguntan. Así que este video lo cerramos y sigo con el próximo.